Ella no era su hija de sangre, pero cada latido de su corazón decía que la amaba como tal. El auditorio estaba lleno. Las luces brillaban con fuerza y el murmullo de los asistentes llenaba el aire de expectativa. Valentina, con 17 años recién cumplidos, caminaba hacia el escenario con paso firme y sonrisa radiante. Cada gesto suyo parecía decir: «Papá, lo hemos logrado juntos». Salvador estaba sentado en la primera fila. Sus manos, ásperas y endurecidas por décadas de trabajo en la máquina de terraplenar, temblaban levemente. Intentaba contener las lágrimas, pero un brillo rebelde se escapaba de sus ojos. Era un hombre acostumbrado a la resistencia, a no mostrar debilidad, y sin embargo, la emoción de ese momento lo vencía. Cada aplauso, cada diploma entregado, le recordaba los sacrificios de años. Noches en vela cuidando a Valentina, jornadas interminables de trabajo pesado, su propia salud puesta a prueba. Todo había sido para que ella pudiera estar allí, orgullosa y segura. Valentina, desde el escenario, paseaba la mirada entre la multitud. Su búsqueda era sutil, casi imperceptible, pero Salvador lo notó. Un instante breve, un reflejo de deseo silencioso. Deseaba que alguien más estuviera allí, aunque sabía que no podía ser. Victoria, su madre. Pero Victoria había tomado sus propias decisiones, y ninguna de ellas incluía estar presente en ese momento. Aún así, la joven se volvió hacia Salvador, y en su sonrisa había gratitud, amor y reconocimiento. Un vínculo profundo que había crecido más allá de la sangre. En aquel instante, todos los aplausos del mundo parecían dirigirse a él, al hombre que asumió una responsabilidad que no le correspondía, que enfrentó la vida solo para que su hija pudiera alcanzar aquel escenario. Mientras el diploma cambiaba de manos y las luces iluminaban el auditorio, la narrativa se aparta de la ceremonia para recordar que, antes de esa noche de triunfo y orgullo, existió otra historia. La historia de Victoria, la madre que decidió caminar por otros senderos, y de cómo sus elecciones habían marcado para siempre la vida de Salvador y Valentina. Victoria había nacido en un hogar humilde, de esos donde el dinero nunca sobraba, pero el afecto sí. Su padre, un mecánico de barrio, regresaba todos los días con las manos manchadas de grasa. Su madre, una ama de casa entregada, organizaba la vida familiar con paciencia y sacrificio. Sin embargo, desde pequeña, Victoria se convirtió en la princesa de la familia. Era la hija menor, la consentida, y cada capricho suyo encontraba, de una manera u otra, complacencia. Ese exceso de mimos, en un hogar que apenas podía cubrir lo esencial, sembró en ella una inconformidad peligrosa. Mientras otros niños del vecindario jugaban descalzos y se conformaban con juguetes sencillos, Victoria miraba con envidia las vitrinas del centro de la ciudad. Sus ojos brillaban ante los vestidos caros, los zapatos de moda, las carteras que nunca estarían al alcance de sus padres. Y aunque la familia le repetía que la verdadera riqueza estaba en la honestidad y el esfuerzo, para ella esas palabras sonaban a excusa de pobres. Con la adolescencia, la brecha entre los deseos de Victoria y la realidad se volvió un abismo. Comenzó a faltar a la escuela, desobedecía a sus padres, discutía por todo y buscaba amistades que compartían su hambre de diversión sin límites. Las calles se volvieron su segundo hogar, salidas nocturnas, música, bailes y romances efímeros. Lo que para sus padres eran desvelos y lágrimas, para ella eran conquistas, pequeñas victorias en su lucha por no parecerse a la mujer sencilla y resignada que era su madre. Los vecinos comentaban, los profesores advertían,
y el padre, cansado, llegó a decir que Victoria se le estaba yendo de las manos, pero nada la detenía. Ella soñaba con escapar del barrio, con vivir la vida de las revistas y las novelas de televisión. Ese torbellino de rebeldía desembocó en una sorpresa que marcó un antes y un después. A los 16 años, Victoria descubrió que estaba embarazada. La noticia cayó como un rayo en la casa. El padre enmudeció. La madre lloró en silencio. Los sueños de lujo y abundancia quedaban, al menos por un tiempo, arrinconados por la llegada de una niña inocente que no había pedido nacer. Pero ni siquiera la maternidad logró apaciguar sus ansias ni darle sentido a su vida. Al contrario, Victoria comenzó a culpar a la niña por haber deformado su cuerpo y truncado sus ilusiones. No tenía paciencia, no mostraba entrega, dejaba a la bebé en brazos de sus padres y salía de noche en busca de diversión. Los abuelos, exhaustos y con el corazón desgarrado, veían cómo la muchacha se desentendía cada vez más de su papel de madre. La gota que colmó el vaso llegó cuando, apenas con 6 meses de vida, Valentina pasó a ser cuidada casi por completo por ellos. Entonces tomaron una decisión dura, pero inevitable: expulsar a Victoria de la casa y quedarse ellos con la criatura, decididos a darle la estabilidad y el cariño que la madre no estaba dispuesta a ofrecer. Al principio, Victoria creyó que la expulsión de la casa de sus padres era, por fin, la libertad que tanto había buscado. Durante los primeros días se sintió eufórica. Dormía de favor en casa de una amiga, luego en la de otra, sin horarios, sin límites, convencida de que había escapado del control de su familia. Pero pronto descubrió que la libertad también tiene un precio, y que la vida, fuera de los muros del hogar, cobra caro a los ingenuos. Los padres de sus amigas comenzaron a incomodarse con su presencia. Algunos le insinuaban que debía buscar otro sitio. Así, de puerta en puerta, Victoria fue aprendiendo a golpes que el mundo no era un parque de diversiones y que no existía almuerzo gratis. Las supuestas amigas, al notar que no tenían nada que ganar con ella, le dieron la espalda. Y los hombres, siempre dispuestos a ofrecer ayuda, exigían algo a cambio. Para sobrevivir, Victoria aprendió a ceder, a veces por dinero, otras por un techo o un plato de comida. Intentó volver a la casa de los padres en más de una ocasión. La recibían con lágrimas y promesas, pero en pocos días ella volvía a repetir los mismos errores, seducida por falsas esperanzas de alguna conocida que le hablaba de trabajos fáciles o negocios seguros. Cansados de sufrir y de verla destruirse, sus padres cerraron la puerta para siempre. Valentina, aún una niña pequeña, seguía creciendo bajo el cuidado de los abuelos, mientras su madre se perdía en las calles. 2 años después, Victoria estaba agotada. Sus ropas eran prestadas, sus zapatos rotos, y la mayoría de los días ocultaba su cabello sucio bajo el capuchón de una sudadera vieja. Los hombres ya no la buscaban, y sus antiguas compañeras de fiesta fingían no verla. Un día, en una esquina polvorienta del barrio, se cruzó con una vieja amiga. La mujer parecía haber prosperado. Llevaba un vestido nuevo, joyas baratas que brillaban demasiado. Le habló de una oportunidad: viajar a Estados Unidos. La vida allá es fácil, le dijo. Se gana en dólares, y en poco tiempo saldrás de esta miseria. Victoria no lo pensó 2 veces. Aceptó. Esa misma noche, quedaron de encontrarse en un bar del centro para hablar con el contacto que reclutaba chicas. Cuando llegaron, el hombre aún no estaba. La amiga se entretuvo con una máquina de música, mientras Victoria se sentó en el mostrador, junto a un hombre de cabello y barba gris.
vestido con botas y camisa de mezclilla. Había algo en él que imponía respeto, una calma que contrastaba con el bullicio del lugar. Era Salvador. Ella, ansiosa, buscó conversación. Le contó que estaba por irse a los Estados Unidos, que por fin tendría una vida digna. Salvador la miró por un instante, con esos ojos serenos que parecían ver más allá de las palabras. Luego volvió la vista hacia el vacío, tomó un maní del cuenco y con voz baja le dijo que se fuera de allí. Victoria no entendió y le pidió que repitiera. Entonces él la miró de frente y con firmeza le susurró: «Váyase. No hay ningún trabajo para usted. Es una trampa. Si se va con ellos, nunca volverá a casa». Ella se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Giró para mirar a su amiga, que seguía riendo frente a la máquina. Unos segundos después, la mujer hizo un gesto, señalando que iba al baño. Salvador, sin apartar la vista, le dijo que no era su amiga, que era cómplice de los reclutadores. Victoria apenas alcanzó a procesar la advertencia cuando dos hombres entraron al bar, observando a su alrededor con disimulo. Salvador se levantó, dejó un par de billetes bajo su vaso, tomó la mano de Victoria y, sin que ella opusiera resistencia, la llevó hacia la salida. Afuera, el aire de la noche olía a lluvia y a destino. Salvador acompañó a Victoria hasta su coche, estacionado casi frente al bar. Se ofreció a sacarla de allí. Ella, todavía confusa y asustada por todo lo ocurrido, aceptó. Subió al coche en silencio. Mientras conducía por las calles oscuras, él le explicó con calma lo que probablemente hacían aquellas personas y en qué clase de trampa había estado a punto de caer. Victoria sintió una vergüenza profunda, no solo por la situación, sino por su propia ingenuidad. Casi como si hablara consigo misma, murmuró que estaba pasando por un momento difícil, que la desesperación la había llevado a tomar decisiones sin pensar. Habló de su hija, de sus padres, del rumbo sin sentido que había tomado su vida. Salvador escuchó sin interrumpirla. Luego la invitó a cenar en un restaurante modesto, donde comieron poco y hablaron menos. Antes de despedirse, él sacó del bolsillo una buena cantidad de dinero, lo suficiente para que ella pasara la noche en un hotel barato. Mientras le entregaba el dinero, le dijo con voz serena que nunca es tarde para volver atrás, que siempre existe un camino de regreso cuando hay verdadero arrepentimiento. Esa misma noche, Victoria siguió su consejo. Se instaló en un pequeño hotel, de paredes desconchadas pero con una cama limpia y agua caliente en la ducha. El dinero que Salvador le había dado alcanzaría para una semana de alojamiento. Después de eso, no lo sabía. Aquel hombre había hecho honor a su nombre. La había salvado de una trampa que podía costarle más que la libertad y la dignidad. Podía costarle la vida. Era un hombre experimentado, de mirada firme y palabras medidas, alguien que parecía haberlo visto todo. Habló poco de sí mismo. Solo dijo que era divorciado, operador de máquinas de movimiento de tierra, y que no tenía hijos. Victoria quedó impresionada por esa generosidad sin exigencias, sin segundas intenciones, sin siquiera una mirada insinuante. Su concepto de los hombres no era bueno. Después de haber sido abandonada embarazada por un tipo seductor, había aprendido a desconfiar. Aún escuchaba en su cabeza la voz de sus hermanos mayores que le advertían sobre las trampas de los hombres sin escrúpulos, consejos que ignoró y por los cuales tuvo que oír el inevitable «te lo advertí». Pero Salvador parecía distinto. ¿O sería que ella, una vez más, estaba siendo la misma ingenua pisando la misma piedra? Aunque estaba en una cama limpia, Victoria tardó en dormir.
Pensaba en 1000 maneras de convencer a sus padres de aceptarla de nuevo. Todo sería más fácil si conseguía un trabajo, cualquiera. El dinero se acabaría pronto y necesitaba un plan. Al día siguiente se levantó temprano. Tomó el sencillo desayuno que ofrecía el hotel y vagó sin rumbo todo el día. Por la noche volvió a rondar por los alrededores del bar, esperando encontrar a Salvador. No lo encontró. Regresó al cuarto, lavó su poca ropa en la ducha y la colgó en la ventana. Otra noche sin sueño. Durante una semana repitió la misma rutina silenciosa, hasta que el dinero se terminó. Decidió que al día siguiente regresaría a casa de sus padres e intentaría, con humildad, convencerlos de dejarla volver. Pero antes quería intentarlo una vez más. Al caer la tarde, su corazón dio un salto cuando vio, frente al bar, el mismo coche de Salvador. Entró. Allí estaba él, sentado en el mismo taburete, como si la esperara. Sonrió al verla. Una sonrisa tranquila, sin sorpresa, casi acogedora. Conversaron. Victoria le contó sus planes de volver a casa y rehacer su vida. Él escuchó sin interrumpirla. Luego sacó la cartera del bolsillo y le dijo: «Vuelve al hotel. Yo pagaré un mes más de alojamiento. Así tendrás tiempo para recuperar la confianza de tus padres sin la prisa de quien no tiene dónde dormir». Victoria permaneció un rato más en el bar, en compañía de aquel hombre de conversación pausada y mirada serena. Salvador explicó su ausencia. Trabajaba fuera de la ciudad, en una obra del gobierno, y solo regresaba los fines de semana. De nuevo la invitó a cenar en el mismo restaurante sencillo donde se habían encontrado la primera vez. Esa noche, él habló un poco más de sí mismo. Contó que también había pasado por momentos difíciles, que había dormido en lugares que ella ni siquiera podía imaginar, que conocía el hambre y el frío de quien no tiene a dónde ir. Le confesó que en aquel tiempo nadie le tendió una mano, que tuvo que salir adelante solo, con la fuerza que nace del fondo de la desesperanza. Victoria lo escuchaba con atención, comprendiendo al fin las razones de su ayuda. Aquella solidaridad desinteresada tenía una raíz profunda, casi dolorosa, pero no sabía si eso la consolaba o la decepcionaba. Quizás, en el fondo, habría querido que su interés por ella naciera de otra cosa, de otro tipo de impulso. Ya de regreso al hotel, acostada en la cama estrecha, se sintió una tonta por dejarse llevar por esos pensamientos. ¿Cómo podría imaginar que un hombre como él se fijaría en una mujer como ella? Salvador podía tener a cualquier mujer, lo intuía. ¿Por qué se interesaría en alguien sin rumbo, sin brillo, con el pasado que ella arrastraba? Quizás la veía como una pobre desgraciada que necesitaba compasión. Se durmió con esas ideas rodando en la cabeza y las lágrimas humedeciendo la almohada. Salvador, por su parte, no logró conciliar el sueño aquella noche. Esa muchacha perdida le había despertado algo más que compasión. Al principio creyó que su atención hacia ella era solo empatía. Él también había conocido la humillación de ser invisible, de sentir que el mundo seguía girando sin darse cuenta de su existencia. Pero había algo distinto en Victoria, algo que lo conmovía más allá del entendimiento. Pensó que tal vez lo mejor sería alejarse. Ayudarla sí, pero a distancia. Sabía que si seguía viéndola, sus sentimientos terminarían por traicionarlo. La flecha ya lo había alcanzado, solo que él, con su sentido de lo correcto, se negaba a aceptar que era amor. Le parecía impropio, una falta de respeto hacia la fragilidad de ella, hacia la pureza de su intención inicial. Y sin embargo, mientras el amanecer se filtraba por la ventana de su habitación, pensó en ella una vez más,
y sonrió sin querer. El tiempo pasó como pasa la lluvia sobre la tierra seca, poco a poco, pero dejando señales. Victoria había vuelto a creer en algo parecido a la esperanza. Salvador la visitaba de vez en cuando en el pequeño hotel donde se hospedaba, siempre con gestos sencillos, un paquete de comida, una palabra amable, una mirada limpia. Nunca insinuó nada fuera de lugar. La trataba con un respeto al que ella ya no estaba acostumbrada. Una tarde, mientras tomaban café en la mesa de afuera, Victoria se atrevió a preguntarle por qué lo hacía. Él sonrió con una mezcla de timidez y cansancio. «Porque alguien debería haber hecho lo mismo por mí», dijo, «y porque tú aún puedes enderezar tu camino». Aquella frase se le quedó grabada. Esa noche, Victoria tomó una decisión. Con el poco dinero que le quedaba, compró flores y fue hasta la casa de sus padres. Tocó la puerta con miedo, sin saber si se la abrirían. La madre, envejecida por la tristeza, tardó unos segundos en reconocerla. No hubo abrazos ni lágrimas al principio, solo un silencio denso, lleno de reproches y vergüenza. Pero al ver la sinceridad en los ojos de la hija, los padres entendieron que, por primera vez, ella quería regresar, no por comodidad, sino por necesidad de alma. Los días siguientes fueron lentos y cautelosos. Los padres le permitieron volver, con una condición: que demostrara responsabilidad y que se mantuviera lejos de las malas compañías. Victoria aceptó. Buscó empleo en un taller mecánico como asistente de oficina. El trabajo era modesto, pero digno. Salvador la visitaba a veces, siempre discreto, ayudando sin invadir. Con el tiempo la confianza se transformó en afecto, y el afecto en algo más profundo. Valentina, su hija, entonces de apenas 2 años, fue recuperando la cercanía de la madre, y también empezó a encariñarse con aquel hombre de manos grandes y sonrisa serena que la hacía reír con historias de las máquinas que movían montañas. El cambio en Victoria no pasó desapercibido para los padres. La veían distinta, más centrada, más agradecida. Fue el propio padre quien un día, mientras conversaba con Salvador en el patio, dijo casi en broma: «Si yo tuviera una hija decente, te la daría por esposa». Salvador, entre risas, solo respondió: «Ya la tengo. Solo falta que ella lo sepa». 1 año después, esa broma se hizo realidad. Victoria y Salvador comenzaron a vivir juntos en una casa sencilla, adquirida con el ahorro de él y la ayuda de seu sogro. No hubo fiesta ni papeles firmados, solo un acuerdo silencioso entre 2 almas cansadas que decidieron cuidarse. Él trabajaba en la máquina de terraplén, saliendo temprano y regresando con el cuerpo cubierto de polvo y sudor. Ella, por primera vez, se sentía en paz. Durante un tiempo, la vida fue buena con ellos. Salvador se convirtió en un padre ejemplar para Valentina, quien lo llamaba papá, sin dudar. Y Victoria, aunque no dejaba de soñar con algo más, encontraba en la rutina una especie de consuelo. El olor del café por la mañana, el ruido de las herramientas en el patio, la risa de su hija corriendo descalza por la casa. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria sintió que la vida le daba una segunda oportunidad. Pero las segundas oportunidades, como las flores silvestres, no duran para siempre. Los primeros años después de la reconciliación con los padres y la devolución de Valentina fueron casi idílicos. Salvador se sentía completo. Había encontrado estabilidad, amor y la oportunidad de cuidar de una niña que no era su hija de sangre, pero que su corazón aceptaba como tal. La casa, aunque sencilla, estaba llena de rutinas armoniosas. Victoria se dedicaba a la casa y a Valentina, mientras Salvador trabajaba y sostenía el hogar.
Parecía que nada podría quebrar ese equilibrio. Pero la vida rara vez es tan indulgente. Poco a poco comenzaron a aparecer señales silenciosas de que algo no estaba bien. Salvador, hombre fuerte y acostumbrado al trabajo físico intenso, empezó a quejarse de cansancio extremo. Se levantaba con dolor en las articulaciones. Se sentía mareado después de jornadas que antes hubiera completado sin esfuerzo. Al principio eran pequeños malestares que él atribuía al estrés o al trabajo pesado. Las ausencias al trabajo comenzaron a acumularse. Primero una jornada, luego otra. Los compañeros notaban su indisposición y le sugerían que descansara. Salvador, orgulloso y meticuloso, se sentía humillado. Nunca había necesitado depender de nadie, y ahora se veía obligado a hacerlo. La frustración crecía en silencio, alimentada por la impotencia de no poder sostener la vida que había construido. Victoria, mientras tanto, todavía inmersa en la comodidad de no tener que trabajar fuera, no percibía la magnitud de los cambios. Sus días transcurrían entre la casa y los cuidados de Valentina, y a veces, cuando veía a Salvador descansar más de lo habitual, lo miraba con cierto desdén. ¿Qué hace tanto tiempo sentado? ¿Acaso no puede cumplir con su deber como hombre de la casa? La tensión, hasta entonces apenas perceptible, comenzó a instalarse en cada gesto, cada conversación. Salvador intentaba proteger a su hija del peso de los problemas, pero la mirada crítica de Victoria y su creciente insatisfacción se convirtieron en una carga adicional. Finalmente, los exámenes médicos confirmaron lo que él temía: una enfermedad renal que limitaba su energía y requería tratamientos que lo obligaban a permanecer en casa con frecuencia. Junto con la pérdida de ingresos por el desempleo y los fallidos intentos de inversión, la vida que habían construido se vio trastornada. Victoria, al enfrentarse a la necesidad de trabajar fuera, sintió que el mundo se le venía encima. La comodidad que había disfrutado durante años se evaporaba, y con ella, la paciencia y la gratitud que alguna vez pudo sentir hacia Salvador. Su frustración y descontento encontraron blanco en el hombre que hasta entonces había sido su sostén y compañero. El hogar, que había sido un refugio de amor y reconstrucción, comenzó a convertirse en un espacio tenso y pesado, donde cada mirada y cada palabra podían ser una pequeña herida. El desgaste no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible, que lentamente transformó la convivencia en un campo de pequeñas batallas diarias. Con el paso de los meses, la enfermedad de Salvador fue cediendo, pero no su ánimo. El hombre alegre y seguro de antes se había vuelto silencioso, introspectivo, como si temiera ocupar demasiado espacio en el mundo. Pasaba las mañanas reparando pequeñas cosas en la casa y las tardes en el hospital, entre exámenes y trámites interminables. A veces, mientras Valentina dormía la siesta, él se quedaba observando su rostro, buscando en esa inocencia la fuerza que ya no encontraba en sí mismo. Victoria, en cambio, parecía cada día más distante. Había aceptado un empleo en un hotel de la ciudad vecina y regresaba tarde, con un cansancio que mezclaba fastidio y vergüenza. En el fondo, detestaba aquella nueva rutina. Sentía que el destino le había jugado una broma cruel. Justo cuando creía haber encontrado estabilidad, se veía obligada a trabajar como tantas mujeres que siempre había despreciado. Las discusiones empezaron con silencios. Luego vinieron las miradas frías, las respuestas cortantes, las comparaciones hirientes. No todos los hombres se derrumban al primer golpe, le soltó una noche, mientras cenaban en silencio. Salvador no respondió.
Se limitó a bajar la cabeza y seguir cortando el pedazo de pan duro que tenía en el plato. Poco a poco, el hogar se volvió un campo minado. Victoria descargaba su frustración en palabras afiladas. Salvador se refugiaba en el silencio. Valentina, aún pequeña, aprendió a reconocer el peligro en el tono de voz de su madre y se escondía en su cuarto cada vez que presagiaba una tormenta. Una tarde, mientras colgaba la ropa recién lavada, Victoria miró al horizonte y pensó que esa vida no podía ser todo lo que el mundo tenía para ofrecerle. Recordó a la muchacha que había soñado con lujos, con perfumes caros, con ciudades que nunca dormían. ¿En qué momento había permitido que todo se marchitara? Encendió un cigarrillo, exhaló el humo con rabia y se juró, sin decirlo en voz alta, que tarde o temprano encontraría una salida, aunque para hacerlo tuviera que traicionar todo lo que alguna vez la sostuvo. Los días de Victoria comenzaron a parecer todos iguales. Despertar antes del amanecer, preparar a Valentina, dejarla con una vecina, correr hacia el punto del autobús con el uniforme todavía húmedo del lavado de la noche anterior. Una hora de viaje entre rostros cansados, bocas cerradas y el olor agrio del sueño interrumpido. El hotel donde trabajaba no era de lujo, pero tampoco miserable. Tenía suficientes habitaciones y huéspedes de paso como para mantenerla ocupada hasta el anochecer. Allí aprendió a sonreír sin sentirlo, a limpiar sin pensar, a soportar sin llorar. Cada propina era un alivio, cada día pagado, una batalla ganada. Con ese salario escaso pagaba las medicinas de Salvador, el alquiler y lo que se necesitaba para la casa. Él, más delgado y pálido, hacía lo posible por ayudar, pero cada intento lo dejaba agotado. «No te preocupes, ya me repondré», decía él, con voz cansada. Victoria asentía, aunque por dentro hervía. No era solo el cansancio físico, era la humillación de sentirse atrapada en una vida que jamás había imaginado. Entonces apareció Enrique, un huésped nuevo, joven, seguro, elegante. Tenía ese tipo de sonrisa que parece conocerte desde siempre. El primer día le pidió una toalla extra. El segundo le hizo un cumplido sobre su perfume barato. Al tercero, ya la estaba esperando en el pasillo para conversar. No hubo resistencia. Victoria no estaba preparada para la atención, la amabilidad, la mirada cómplice de un hombre que parecía verla, realmente verla. Enrique sabía cómo moverse, cómo hablar. No era solo su ropa impecable, era el mundo que prometía detrás de cada palabra. Viajes, restaurantes, libertad. Desde entonces, Victoria volvió a casa distinta. A veces tarareaba canciones mientras cocinaba. Otras se quedaba mirando el teléfono como si esperara un mensaje que nunca llegaba. Salvador lo notó enseguida. Había aprendido, con los años, a leer los silencios. No la enfrentó. No por falta de valor, sino por vergüenza. ¿Con qué autoridad podía reclamarle algo? Él, un hombre enfermo y sin trabajo, sostenido por la mujer que ahora regresaba perfumada y distante. En el fondo, sabía que algo se había quebrado. Solo no imaginaba hasta dónde llegarían las grietas. Enrique comenzó a aparecer en cada rincón de los días de Victoria, siempre con una palabra amable, una sonrisa cómplice, una atención que la hacía sentirse viva otra vez. Le llevaba un café cuando la veía agotada. La esperaba en la salida del hotel con cualquier excusa. «Te acompaño al bus. Está oscuro». Ella aceptaba, primero con timidez, después con ansias disimuladas. Victoria no entendía qué fuerza la empujaba hacia él. Tal vez la juventud que veía en sus ojos, el perfume caro, la forma en que la miraba como si todo el ruido del mundo se apagara cuando ella hablaba. Enrique era refinado,
seductor y, sobre todo, atento. No pedía, ofrecía. Y ella, hambrienta de atención, confundía eso con amor. Su mente buscaba justificaciones. Soy joven, aún bonita. No nací para ver marchitar mi vida junto a un hombre enfermo. Salvador fue bueno conmigo, pero ya cumplí con mi parte. Las frases se repetían en su cabeza como un rezo blasfemo que aliviaba la culpa. Enrique puede ayudarme, puede pagar el tratamiento de Salvador. No sería traición, sería justicia. Una tarde, después de recoger las sábanas del servicio de lavandería, se sentó con Enrique en la parte trasera del hotel. Él le ofreció una cerveza. Ella habló, como quien abre una herida. Estoy cansada, Enrique, de trabajar, de fingir que todo está bien. Salvador fue un buen hombre, pero ya no puedo más. Enrique la escuchó en silencio, con esa mirada que mezcla comprensión y conquista. Luego, con voz baja, le dijo: no deberías sentirte culpable por buscar tu felicidad. Te mereces más que esa vida. Si necesitas ayuda con lo de tu marido, puedo hacerlo. No me costaría nada. Aquellas palabras fueron el golpe final. Victoria lo miró, confundida entre el agradecimiento y el deseo. Enrique tomó su mano con delicadeza. No hubo beso todavía, pero sí un silencio que los unió más que cualquier palabra. Desde entonces, comenzaron las salidas breves, una cerveza al terminar el turno, un paseo por la vereda, una excusa para verse fuera del trabajo. Luego vinieron los viajes en coche hasta las cercanías de su casa. Cada despedida era más difícil que la anterior. La culpa se disolvía con cada sonrisa de Enrique, y el amor, si es que lo era, la cegaba. Una noche, después de hacer el amor en un motel barato, Enrique le habló de un viaje. Ven conmigo el fin de semana, le dijo. Quiero que conozcas a mi familia. Victoria dudó apenas un instante. Después asintió, sin sospechar que no habría familia, ni destino seguro, ni regreso fácil. Días más tarde, Salvador recibió el alta médica. Estaba más débil, pero ilusionado. Voy a volver a la obra la próxima semana, anunció, con una sonrisa sincera. Victoria, nerviosa, le acarició la mano. Espera hasta después del feriado, amor. La cadena de hoteles organizará un congreso. Tengo que participar. Es obligatorio. Regreso el lunes. Él asintió sin sospechar nada. Ella lo besó con ternura, y por primera vez, ese gesto no le supo a amor, sino a despedida. Victoria había conseguido que Salvador pospusiera su regreso al trabajo. Le habló con ternura, apelando a su fragilidad y a la conveniencia de no precipitarse. Él accedió, tranquilo, sin imaginar que detrás de esa solicitud se escondía otra clase de espera, un secreto que ya crecía en el silencio de su esposa. 2 días después, un jueves de Semana Santa, Victoria salió de casa antes del amanecer. El aire fresco de la madrugada envolvía la ciudad. Salvador dormía profundamente, y la respiración tranquila de Valentina llenaba el cuarto contiguo. Victoria dejó la casa en penumbra, llevando en la mirada una mezcla de excitación y culpa. Enrique la esperaba en el aeropuerto, impecable, confiado, con esa sonrisa que parecía borrar cualquier duda. Todo en él emanaba seguridad. El traje bien cortado, el reloj costoso, la manera de hablarle sin necesidad de palabras. Victoria se sintió ligera, casi joven de nuevo. Solo un detalle la inquietó. Los pasajes eran de ida. Enrique restó importancia al asunto con una naturalidad encantadora, asegurando que los vuelos de regreso serían organizados más adelante. Ella quiso creer, y creyó. El vuelo fue breve. Al descender, algo en él había cambiado. Su rostro se había endurecido.
Las palabras se le volvían escasas. Un hombre los esperaba fuera del aeropuerto, conduciendo un coche oscuro. Enrique le pidió que subiera, prometiendo que el trayecto sería corto. No lo fue. Durante horas, atravesaron caminos polvorientos, pueblos silenciosos, estaciones de gasolina perdidas en el mapa. Enrique, casi todo el tiempo, permaneció callado. Victoria intentaba iniciar conversación, pero él respondía apenas, con frases cortas, la mirada clavada en el horizonte. Algo lo preocupaba, y ella comenzó a sentirlo. Llegaron al anochecer a un pequeño poblado, detenido en el tiempo, con calles de tierra y casas bajas. Se hospedaron en una posada sencilla, limpia, pero desprovista de encanto. Victoria imaginó que pronto conocería a la familia de Enrique, pero él esquivó el tema con un gesto cansado. En el cuarto, la tensión se volvió espesa. Enrique pasó largo rato en el baño, y cuando salió, anunció que debía salir un momento. No ofreció detalles, solo dejó en el aire la promesa de volver pronto. No volvió esa noche. Victoria permaneció despierta casi hasta el amanecer, imaginando todo tipo de escenarios. La angustia se mezclaba con el cansancio. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuchó la puerta abrirse. Enrique regresaba. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro demacrado, como si hubiera envejecido en pocas horas. Llevaba consigo una maleta grande, de las que parecen guardar algo más que ropa. Su actitud cambió por completo. Fue amable, dulce, casi suplicante. Se mostró arrepentido, y en su voz había una mezcla de tristeza y ternura que desarmó la desconfianza de Victoria. Dijo que había tenido un problema familiar, que su hermano, una autoridad local, se había sentido ofendido por algo, y que, tras una discusión acalorada y unos tragos de más, había terminado detenido por algunas horas. Victoria quiso creer. Su mente, deseosa de paz, encontró alivio en aquella explicación. Entonces, Enrique le habló de regreso. Le dijo que, debido a aquella situación, no podía abandonar el pueblo por unos días, que sería mejor que ella volviera sola antes de que su ausencia del trabajo levantara sospechas. Aseguró que los vuelos estaban saturados por el feriado y que solo el autobús le permitiría llegar a tiempo. Victoria dudó. No quería irse sola, pero él insistió con ternura y lógica, apelando a su sentido de responsabilidad. Antes de despedirse, añadió que necesitaba pedirle un favor: llevar consigo una de sus maletas. Explicó que, tras la pelea, había decidido no volver jamás a esa ciudad y que tenía demasiado equipaje. Aquella pieza contenía, según él, objetos personales, documentos y recuerdos que no quería dejar atrás. Victoria no encontró motivo para desconfiar. Enrique le entregó algo de dinero, le agradeció su comprensión y la acompañó hasta la estación de autobuses. Parecía afectuoso, preocupado, casi enamorado. La abrazó con fuerza, prometiendo que pronto volverían a verse. Cuando el autobús partió, ella apoyó la frente contra el vidrio. Sentía una extraña presión en el pecho, una inquietud que no lograba definir. El paisaje pasaba rápido, pero en su mente algo se detenía, un pensamiento mudo que se resistía a tomar forma. No podía saberlo, pero aquel viaje de regreso sería el comienzo de su ruina. Victoria subió al autobús con la certeza de que el viaje sería largo. 2 días de asfalto, estaciones polvorientas, olor a gasoil y cuerpos cansados. Calculó que llegaría el sábado por la tarde, justo a tiempo para preparar el almuerzo de Pascua con Salvador y la hija. Esa idea le dio una sensación cálida, casi infantil. Mientras el autobús abandonaba el pequeño pueblo, la culpa empezó a filtrarse en su conciencia. Pensó en la mentira, en la excusa improvisada,
en la mirada confiada de su marido al despedirse. Se sintió pequeña, ridícula. Sin embargo, una risa involuntaria le escapó de los labios. Ni en sus años más salvajes había hecho algo tan absurdo. Aquello, pensó, era una locura que no debía repetirse. No sabía qué sería de Enrique después de aquello. Algo dentro de ella empezaba a resquebrajar la ilusión que él le había vendido. No había visto a su familia, ni una casa, ni una finca, ni siquiera un amigo que confirmara su historia. Los del hospedaje lo trataban como a un desconocido. ¿Dónde estaba esa riqueza que lo envolvía en palabras? ¿Dónde su apellido resonante, sus negocios, su mundo brillante? Afuera, el paisaje cambiaba lento. Pensó en Salvador, en su rutina silenciosa, en la posibilidad de que todo volviera a ser como antes. Sonrió. Quizás, con un poco de suerte, podría dejar ese trabajo agotador y volver a cuidar de los suyos, como en los tiempos tranquilos. Con ese pensamiento, se durmió. Despertó sobresaltada. El motor del autobús rugía, y por la ventana creyó ver pasar un coche negro. El mismo que la había llevado con Enrique desde el aeropuerto hasta aquel pueblo perdido. Por un instante, sintió que los veía, él y el otro hombre, sentados adelante, observando el autobús como si escoltaran su destino. Cerró los ojos, intentando borrar la imagen. Quizás era solo el cansancio, o la culpa jugando con su mente. Menos de una hora después, el autobús redujo la velocidad y se detuvo. Un control policial bloqueaba la carretera. Agentes uniformados, perros, vehículos con luces girando. Todos los pasajeros fueron obligados a descender. El aire afuera era seco, cargado de inquietud. Uno de los perros, excitado, corrió directo hacia el compartimiento de equipaje y se detuvo frente a una de las maletas. La suya. Victoria sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Cuando un agente preguntó de quién era aquella valija, el mundo se desmoronó dentro de ella. Una sensación de caída, de vértigo sin fondo. Antes de que abrieran la maleta, ya sabía lo que iban a encontrar. Ladrillos envueltos, pesados, perfectamente alineados. El engaño materializado. En un destello de lucidez cruel, entendió todo. El encanto de Enrique, su prisa, sus historias, su mirada. Cada palabra había sido parte de una trampa. Ella, una mujer cansada, enamorada, crédula, había sido el transporte perfecto. El agente rasgó los cierres de la maleta y el aire se llenó de un olor metálico, extraño, mezcla de polvo y plástico nuevo. Uno de los hombres retiró los envoltorios y los alineó sobre el suelo caliente, bajo el sol que caía a plomo. Nadie necesitaba decir nada. Los ladrillos hablaban por sí solos. Victoria no gritó. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni siquiera palabras. Solo el silencio de alguien que comprende, en un segundo, que su vida acaba de quebrarse en dos. Un ruido de esposas, un murmullo de radios y el murmullo denso de los pasajeros que se alejaban de ella, como si el mal fuera contagioso. El sol parecía más blanco, el aire más espeso. Alguien le tomó el brazo con firmeza, otro la empujó hacia una camioneta policial. Desde la ventanilla alcanzó a ver el autobús que reanudaba el viaje, levantando una nube de polvo que pronto la envolvió. Pensó en su hija, en la trenza que le hacía cada mañana, en su voz llamándola desde la puerta. Pensó en Salvador, en la paciencia de sus gestos, en su confianza ingenua. Las horas siguientes fueron una sucesión de luces, papeles, voces y miradas que no podía sostener. El lugar olía a humedad y desinfectante. Le hicieron preguntas que apenas comprendía. Nombres, direcciones, fechas.
un sinfín de palabras que se disolvían antes de alcanzar sentido. Cuando alguien le mostró los paquetes sobre una mesa metálica, entendió que no había salida posible. Firmó documentos sin leerlos. Respondió lo que creía correcto. Pero dentro de ella algo se había apagado para siempre. Esa noche, en la celda pequeña, comprendió la magnitud de su destino. El aire era pesado, el colchón olía a moho, y en el pasillo resonaban los pasos de un guardia que no la miraba. No podía llorar. Solo permanecía sentada, con la espalda contra la pared fría, intentando recordar el rostro de Enrique. No estaba segura de poder hacerlo. El tiempo, pensó, comenzaba allí, en ese instante sin nombre ni fecha. El antes ya no existía. El lunes amaneció con un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Salvador esperaba que Victoria regresara, confiado en que su esposa cumpliría lo prometido. Pero las horas pasaban, y nada. La mañana se deslizaba lentamente, la tarde avanzaba sin noticias, y con cada minuto que transcurría, la mezcla de rabia y decepción crecía, entrelazada con la preocupación por lo que pudiera haberle sucedido. Al acercarse la noche, Salvador decidió no esperar más. Tomó a Valentina de la mano y se dirigió al hotel donde Victoria trabajaba. La pequeña apenas murmuraba algo, ajena a la tensión que impregnaba el aire. Allí, una de las empleadas del hotel lo llamó discretamente a un lado. Con voz baja y temblorosa, le confesó que nunca existió ningún congreso, que Victoria se había involucrado con un huésped llamado Enrique. Solo eso dijo. No habló de viaje ni de planes, pero para Salvador fue suficiente. El mundo que conocía se desmoronaba. La ira se mezclaba con la incredulidad, y un peso pesado se asentaba en su pecho. Aún así, no había tiempo para lamentaciones. Decidido a dejar atrás aquella traición, Salvador resolvió que se iría a su alojamiento en la obra, retomando su vida lejos de Victoria. Valentina no era un obstáculo, solo una responsabilidad temporal que debía organizar antes de marcharse. Primero, convenció a la vecina de confianza para que cuidara de la niña. Al principio, la mujer se mostró renuente, alegando otros compromisos. Salvador insistió, con calma y firmeza, asegurándole que Victoria volvería en cualquier momento. Él creía de verdad en eso. Dejó su contacto y se marchó, con el corazón pesado pero la determinación intacta. 2 días después, recibió la llamada de la vecina. Victoria no había regresado. La preocupación lo alcanzó de lleno. Sin tiempo que perder, Salvador alquiló un coche, tomó a Valentina y comenzó a investigar. Recorrió hospitales, comisarías, hoteles y posadas, observando cada rostro, cada detalle, buscando pistas de su esposa ausente. Valentina permanecía a su lado, silenciosa y confiada, mientras él intentaba recomponer los fragmentos de una realidad que se le escapaba. Finalmente, Salvador decidió hablar una vez más con la colega del hotel. Al principio, la mujer insistió en que solo sabía lo que ya le había contado y se mostró arrepentida de haberlo dicho. Pero Salvador, con la paciencia y determinación de quien no tiene margen de error, presionó hasta obtener más información. Victoria había comentado sobre un viaje que planeaba con Enrique durante el feriado para conocer a su familia. La colega recordó vagamente el nombre de la ciudad destino del vuelo y le entregó una fotografía en la que aparecía el personal del hotel y algunos huéspedes, entre ellos Enrique. Con esos elementos, Salvador acudió a la policía. Allí fue informado de que Enrique era un narcotraficante buscado por las autoridades. Un agente lo orientó a volver a casa y esperar noticias, mientras se preparaba para enfrentar lo que parecía inevitable.
Ese mismo día, el agente lo llamó. Le informó de lo ocurrido. El rostro de Salvador permanecía serio, marcado por la rabia y la preocupación, mientras comprendía que la traición de Victoria había alcanzado una magnitud que ninguno de los dos había anticipado. Y mientras tanto, Valentina, ajena al drama que se desplegaba a su alrededor, permanecía junto a él, símbolo de la responsabilidad y del amor que Salvador jamás permitiría quebrantar. Los días posteriores a la desaparición de Victoria transcurrieron lentos y llenos de incertidumbre para Salvador. No regresó al trabajo de inmediato. Necesitaba ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer con Valentina. Con los abuelos fallecidos y los tíos viviendo lejos, buscó orientación en los organismos públicos. Allí se le explicó que podía entregar a la niña a un abrigo del gobierno o asumir él mismo la tutela legal. Su amor por Valentina y la certeza de que no podía dejarla en manos de extraños lo llevaron a decidirse por lo segundo. Siguiendo todos los procedimientos, obtuvo la tutela formal de la niña, convirtiéndose en su protector y garante de su bienestar. Con el tiempo, la vida de ambos encontró un ritmo estable. Salvador se transformó en un hombre firme y afectuoso, mientras Valentina crecía sintiéndose segura, rodeada de cuidados y amor. Cuando llegó el día de la ceremonia de graduación, la emoción era palpable. No solo celebraban un logro académico, sino la superación de años difíciles. Antes de salir, Salvador mencionó la idea de ir a un lugar sencillo a celebrar, un sitio con significado para ambos. Valentina, con una sonrisa cómplice, sugirió invitar a su profesora de inglés, destacando su juventud y simpatía, y dejando entrever que podría ser interesante para él. Salvador sonrió, un tanto tímido, comprendiendo la intención de la niña, pero decidió acompañarla en su propuesta, permitiendo que ella jugara a ser Cupido a su manera. Mientras se preparaban para salir, Valentina compartió un deseo más tímido aún. Quería visitar a su madre en prisión. Salvador, conteniendo una mezcla de dolor y ternura, aceptó, asegurándole que podía hacerlo y que siempre estaría allí para protegerla y guiarla. Y así, padre e hija partieron juntos hacia la celebración, con la ceremonia de graduación como telón de fondo, marcando la transición hacia una nueva etapa, donde la confianza, el amor y la protección serían los pilares de su vida compartida, y donde la picardía de Valentina dejaba entrever un futuro lleno de pequeñas sorpresas y nuevas conexiones. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Cada gesto ayuda a traer más historias como esta hasta ti.